¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar sobre el PowerFlex. Extiende la vida útil de tu motor con variadores PowerFlex. Y comencemos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy día es la comparativa de los arranques de motores y luego posteriormente el propio arranque por el variador de velocidad para después ver las perturbaciones y bueno, los diagnósticos que podemos sacar, que podemos tener. Ok, entonces comencemos ahora sí. Bueno, básicamente la comparación que vamos a hacer entre los arranques, primero como para entender bien eh, a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que ver qué diferencias tenemos con el variador de velocidad con respecto a los otros tipos de arranque, ya sea un arranque directo, un arranque de triángulo, un arrancador suave. Como podemos ver, lo primero que sabemos es que con respecto a la curva de tensión, el arranque directo pues va a inyectar el 100% de la tensión de forma inmediata. No hay ni un control con respecto a cómo se va a regular el voltaje, porque no hay ni un tipo de elemento que regule el voltaje. Es una inserción inmediata, como les dije. Un estrella triángulo, sin embargo, lo que va a hacer es hacerlo a dos tiempos. Por eso podemos ver que aproximadamente en un nivel de un 58% más o menos, va a comenzar el arranque para luego de cierto tiempo enganchar y llegar al 100%. Con lo que respecta a un arrancador suave, se tiene una curva de aceleración, ya una curva de aceleración que viene dado justo con la curva del aumento de voltaje, partiendo desde un 30% para aplicaciones de poca inercia, hasta es posible aumentar el voltaje inicial para aplicaciones que requieren de mayor inercia. ¿Ok? En cambio, el convertidor de frecuencia se tiene un control total, ¿no? Porque acá el sistema es distinto. Yo no estoy recortando nada, sino el convertidor de frecuencia lo que está haciendo es generar eh, el voltaje a la salida en una cierta frecuencia para poder llegar a variar bien el voltaje. Con respecto a la comparativa de curva de intensidad, igual que el caso anterior, como podemos ver, en un arranque directo estamos a entre 6 a 8 veces la corriente nominal, en un estrella de triángulo vamos a arrancar desde 2 3 veces la corriente nominal, pero en el momento de la inserción es donde vamos a tener otra vez este pico, ¿no? Cuando ya obviamente esté en movimiento el rotor. En un arrancador suave se tiene sí un arranque usual de 300 a 350%. En un arrancador, un variador de velocidad, digo, sí estamos en niveles de 1.5 a 2 veces, más o menos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso de ahí. Respecto al torque que vamos a tener, obviamente este va a variar de acuerdo al equipamiento que estamos utilizando, ¿no? Ya que a la hora de recortar o disminuir el voltaje, por así decirlo, como el caso del estrella triángulo, el caso del soft starter, va a haber una reducción del torque, ¿no? También asociado. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para ver si es que de acuerdo al torque que necesita o el torque inicial que necesita el motor respecto al torque proporcionado por el equipo, siempre tiene que haber una distancia, una, digamos, un espacio entre esos torques para poder asegurar de que va a arrancar. Siempre tiene que estar por arriba, ¿no? Entonces, justo esta es la regulación que debemos tener en el soft starter para poder asegurar que el equipo va a acelerar y, bueno, por ende se va a mover el motor, ¿no? La diferencia con el variador de velocidad es que yo dispongo del torque máximo a lo largo de la curva de la frecuencia. Entonces, entramos una vez a ver el variador, ¿no? Para entender justo los parámetros de diagnóstico, entender qué problemas va a traer el motor, lo que debemos primero es entender cómo es que funciona, ¿verdad? En este caso, yo lo he esquematizado de esta forma, ¿no? En tres partes, básicamente. Primero, el convertidor, o también conocido como el rectificador, y luego la etapa de filtrado, que también es la etapa de acumulación del voltaje. Es decir, por acá va a venir el voltaje con la corriente, va a pasar, va a convertirse en DC, y acá es donde se va a almacenar. Este sería el corazón del variador, ya que acá va a llegar a un nivel de voltaje a partir que puede ser, por ejemplo, partiendo de 480 voltios en AC, podemos llegar a 650 voltios en DC en este punto, que va a servir
para luego invertirlo con los IGBTs, que ya pertenece pues al módulo inversor. Entonces voy a tener unos ciertos fenómenos que se van a estar presentando, ya sea en el lado de la carga o en el lado del motor, que debo entender para justo saber cómo el variador me puede llegar a ayudar, qué es lo que más, qué otras cosas puedo adicionar a la instalación para poder proteger el motor. Entonces comencemos con la parte inicial, que es el rectificador. En el rectificador, pues ya sabemos que al tener estos diodos o SCRs, ¿no? Para la etapa de rectificación, la corriente que va a consumir no es una corriente sinusoidal. Es decir, el voltaje que tenemos pues es el de la fuente, ¿verdad? Es un voltaje sinusoidal. Pero lo que va a consumir al dejar solamente pasar en un solo sentido la corriente, dependiendo del voltaje aplicado, lo que voy a llegar a tener solamente va a ser unos pulsos. Ya unos pulsos tanto en la parte superior de la onda como en la parte inferior. Esta es la corriente por línea. Es decir, si yo superpongo las tres líneas, voy a tener pulsos constantes en la parte superior y pulsos constantes en la parte inferior. Entonces, el primer problema que voy a tener con los variadores de velocidad, acá en la etapa de entrada, son los niveles de armónicos, ¿ya? Los niveles de armónicos que voy a tener son muy altos. Estamos hablando que un variador que no tenga ningún tipo de reactancia DC embebida o una reactancia de línea puede llegar aproximadamente del 60 a 80% de armónicos. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro porque en parte a eso vamos a poder plantear una solución. ¿Cómo puede ayudar el variador de velocidad en este punto? Bueno, primero, si es que, como es el caso de nuestros variadores, tienen ya una reactancia DC embebida. Esto lo que hace es limitar los armónicos y llevarlos a niveles de 30 a 40%. Igual es un nivel alto, no estamos solucionando todavía el problema bajando a niveles de 3, 5%, pero ya estamos limitando los armónicos que vamos a generar. Ya no estamos ya no estamos haciendo que sea 60, 80 o hasta 120% de la corriente nodal el nivel de los armónicos totales. Adicionalmente, para la protección propia del variador, este contiene unos filtros de alta frecuencia y varistores. ¿Para qué me sirven los varistores? No sé si se acuerdan, bueno, los varistores básicamente van a regular su resistencia de acuerdo al voltaje aplicado. Es decir, cuando hay un voltaje superior, ¿no? A donde está diseñado, por ejemplo, si este es 480 voltios, estamos hablando de voltaje de 600 voltios aproximadamente AC, es donde los varistores van a proteger y van a servir para soportar esta sobretensión que tenga, ¿no? Imagínense que es como un fusible, pero para la parte de tensión, ¿ya? Me va a proteger en base al aumento de voltaje que yo pueda tener, ya sea entre fases, ¿no? O línea con respecto a tierra, ¿no? A través de acá, línea con respecto a tierra. Con respecto a la etapa de filtrado, bueno, como les indiqué, el PowerFlex ya en todos sus modelos, viene con una reactancia desembebida y además para proteger la carga, o mejor dicho, para hacer que la carga en los condensadores no sea pues, de modo abrupta, también va a tener un circuito de precarga. Básicamente que viene dado por una resistencia y por un contacto, ¿verdad? Para que después de cierto tiempo que está cargando a un nivel, se cierre el circuito y ya todo el voltaje del bus DC va a ir para poder cargar los condensadores. En potencias altas, ya no se tiene este circuito de precarga, sino la etapa de rectificación cambia, ya no es solamente diodos, sino ya tiene SCRs que van a hacer lo mismo, ¿no? Así como los soft starters recortan la onda de tensión para los variadores de potencias pues, de 40, 50 HP para arriba, ya va a recortar la onda justo para controlar la carga de los condensadores. Y por el lado de la salida, en el inversor, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en el inversor el principal problema que vamos a tener va a ser el voltaje que vamos a generar hacia el motor. ¿Por qué? Porque es un voltaje pulsante, ¿ok? Y al ser un voltaje pulsante y al pasar ya sea por la impedancia del cable llegando a la impedancia del motor, lo que voy a tener es un reflejo de la onda. Es decir, esta onda que aparentemente debería ser una cuadrática ideal, no va a ser una cuadrática ideal y en cada subida y bajada
va a tener como un impulso y una amortización del mismo. Entonces, dependiendo de la distancia, que es justo la impedancia que va a variar, de acuerdo obviamente a la longitud del cable, la impedancia del motor es fija, es donde yo voy a tener que ver qué cosas puedo llegar a adicionar para cumplir con el voltaje de aislamiento que tiene este motor y no tener voltajes muy altos que puedan llegar a dañarlo. Entonces, esos son dos factores muy importantes que debo tener en cuenta en los variadores de velocidad. Algo adicional que tiene los variadores de velocidad es siempre una zona de temperatura. Esa zona de temperatura me va a servir para poder leer justo la temperatura en el disipador, en el cual me va a indicar la temperatura promedio, de acuerdo al modelo matemático, que tenga los IGBTs como la temperatura del drive en sí. Entonces, esto me va a servir obviamente para poder diagnosticar una falla a futuro de acuerdo a eso. Vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo. Algo a tomar en cuenta también en la selección de los variadores es la aplicación que yo voy a tener. Si es una aplicación de torque variable, si es una aplicación de torque constante. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo un motor que va a llegar a mover no una bomba, sino una faja, que es una aplicación en la mayoría de veces de torque constante. Y dependiendo de la pendiente, puede llegar a ser regenerativa inclusive, ¿no? Entonces, yo voy a estar sobreexigiendo el motor si es que yo considero igual un variador normal duty, porque no voy a llegar necesariamente a los niveles de corriente, puedo limitar la corriente en un punto, pero no va a cumplir con el proceso, no va a tener el torque necesario, no, el variador no va a ser capaz de entregar el torque necesario al motor para que éste se mueva. En cambio, al yo seleccionar en heavy duty el variador, lo que voy a tener es mayor capacidad de sobrecarga para poder soportar justo aplicaciones de torque constante. Obviamente esto va a ir de la mano con el modo de control que voy a seleccionar, ya sea un modo de control vectorial, de flujo, en lazo abierto o lazo cerrado, que tiene justo la tecnología Force, que es el modo de control patentado que tiene Rockwell, para aplicaciones de torque, para necesidades de torque alto, ¿no? Entonces siempre es importante saber cómo estoy seleccionando el variador para saber, digamos, para que el motor no se sobreexija más de lo normal y entregar justo el torque necesario para la aplicación. Otra cosa a tener en cuenta en la selección de los variadores es el derrateo. Muchas veces se derratea el motor para que trabaje una cierta potencia y ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, el variador va a tener un derrateo obviamente distinto al motor, ya que el motor es netamente la impedancia, ¿no? Netamente inductancias que se van a calentar obviamente mucho más. El variador de velocidad está relacionado a la temperatura que va a tener en el disipador, es decir, a la temperatura de trabajo de los IGBTs. Si yo tengo, obviamente a mayor altura, lo que voy a tener es menos oxígeno en el aire y también va a haber menos capacidad de disipación. Por eso los variadores de velocidad, por lo menos de Rockwell, todos están diseñados para operar hasta 150 HP normal duty a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Todos están diseñados para trabajar a esta altura sin necesidad de derrateo. ¿Por qué va orientado esto acá? Bueno, más que nada al ventilador de potencia y, bueno, a la forma, ¿no?, al ducto de ventilación independiente de la parte de control que tiene. Los variadores Rockwell tienen siempre dos ventiladores. Uno que es netamente para la parte de potencia, exclusivamente para el disipador, y otro ventilador ubicado en la parte de control, que es más que nada para las tarjetas electrónicas y para parte del bus, para parte de los condensadores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. En nuestro tipo de variadores nos van a ayudar justo para el tema del derrateo hasta 150 HP. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, basarnos básicamente en la tabla del fabricante. Hay un catálogo, manual técnico que es el 750-TD001, en el cual por cada modelo que tenga, por ejemplo, este es el de 77 amperios, acá me indica su relación, ya sea en normal duty, la capacidad de corriente que va a tener, y en heavy duty, y de acuerdo a eso, va a tener una curva de derrateo asociada a la altura y otra curva de derrateo asociada a la temperatura. ¿Cómo es que leo esta curva? Básicamente voy a ver a qué frecuencia de trabajo
van a trabajar los IGBTs, que es la frecuencia de carrier o la frecuencia de portadora. Es decir, usualmente los variadores de velocidad trabajan a 2 kHz. ¿Ya? Eso es el común en los variadores de velocidad. A bajas potencias pueden llegar a trabajar a 4 kHz, pero eso es más que nada de 30 HP para abajo. Generalmente desde 40 ya para arriba, todos trabajan a 2 kHz, por lo menos en Rockwell Automation. En otras marcas van a depender de cada fabricante cómo es que ha seteado esa frecuencia de trabajo. Pero debería estar siempre alrededor de 2 y 4 kHz. Por A o B, una aplicación es muy poco probable, pero quizás necesita mayor resolución porque va a trabajar a velocidades muy altas. Estamos hablando de 300, 350 Hz, eh, llegar casi a 500 Hz, y necesita una mejor resolución tanto en la corriente como para la velocidad. Entonces, quizá podamos llegar a 8 o 12 kHz. Para ejemplos prácticos, para aplicaciones convencionales que tengamos, no es necesario, la verdad. Siempre estamos entre 2 4 kHz y para variadores inclusive más grandes o regenerativos estamos en 1.33 kHz. Entonces, teniendo en cuenta esto, acá me indica que la línea roja, como la de azul pauteada, que pueden ver acá, es justo la curva de rateo, ¿no? En este caso, como vemos, para una temperatura máxima ambiente 50 grados, va a poder trabajar al 100% de la carga. Es decir, los variadores de Rockwell Automation pueden llegar a trabajar hasta 50 grados a plena carga, ¿no? Con los niveles de 2 y 4 kHz de frecuencia de operación. Para lo que es altura, igual hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar, para este modelo de 60 HP que trabaja a 2 kHz, puede llegar a trabajar sin ningún problema. Si por A o B yo necesito aumentar la frecuencia de conmutación porque, no sé, quiero mejorar la resolución de corriente o quizá estoy escuchando que en el motor está emitiendo un sonido, como un ruido, y a veces eso pasa porque la corriente que le está llegando, digamos, no tiene una forma de onda muy exacta, tiene perturbaciones. Yo puedo aumentar la frecuencia de carrier justo para aliviar este punto, pero ahí sí tengo que tener en cuenta que en algunos modelos puede llegar a caer hasta un 90% de la corriente nominal. Es decir, si es que este trabaja a 50 HP Heavy Duty, probablemente a 4.800 metros trabaje a 40 HP, pero solamente en los casos extremos en los cuales yo necesite aumentar esta frecuencia de carga. Algo adicional que tienen los variadores Rockwell que me van a ayudar, digamos así, para disminuir la capacidad, o mejor dicho, para disminuir la cantidad de horas hombres que yo voy a utilizar ante una falla, es el Automatic Device Configuration. ¿A qué hace referencia este equipo? Digamos, esa característica de los equipos de Rockwell dentro de la Premier Integration. Básicamente que a través de una red IP, si yo tengo variadores PowerFlex pues, de la marca Rockwell, con un switch administrable que puede ser un 5700 o lo que estoy indicando acá, adicional, conectado todo a un PLC que puede ser un Compact Logic, el programa del variador ya no se encuentra solamente en el HMI del variador o en la propia tarjeta del variador, sino va a tener la capacidad, el PLC, de almacenar el programa. ¿Para qué? Para que si es que ocurre pues algún tipo de falla, ¿no? Y yo reemplace el variador, no tengo que estar buscando el backup, no tengo que verificar si el HMI realmente guardó el programa o no, no tengo que estar configurando otra vez, ¿no? Cada parámetro por parámetro, sino automáticamente a la hora que yo reemplace el equipo, lo que voy a hacer es conectar el mismo cable de red que estaba conectado al equipo anterior, y ahí van a surgir dos cosas. Primero, el variador, cuando viene de fábrica, con unos relojes de fábrica, por defecto va a venir para que alguien externo, es decir, un servidor, le asigne una dirección IP. Es decir, no viene con una IP fija. Entonces lo que va a hacer es, digamos, esperar a que otro equipo, ya sea el switch administrable en este caso, le asigne una dirección IP. El switch administrable tiene una opción que es el DHCP Persistent. Es decir, si él ya asignó a través del puerto 3 una IP que puede ser la que acaba en 20, ¿no? 192, 168, 120,
Al yo colocar el nuevo variador, conectar el cable con el que estaba conectado el anterior variador, que está conectado al mismo puerto, obviamente, simplemente él va a descargarle, o mejor dicho, va a asignarle la IP que tenía el equipo anterior. Una vez que se le asigna la IP, el PLC ya va a poder verlo, es decir, ya va a poder tener interacción con este equipo y lo primero que va a reconocer es que hay una diferencia entre el programa que él tiene almacenado y el programa que está en el variador. Por tal, lo primero que va a hacer al evaluar eso de ahí es si es que la versión de firmware que tenía el equipo anterior y este es correcta, porque puede pasar de que el nuevo venga con un firmware pues, actualizado. Entonces lo primero que va a hacer es flashear el equipo. Después de flashear el equipo, ya va a asignarle la configuración y ya está listo para que le demos arranque y continuar con el proceso, sin necesidad de estar, como les dije, buscándolo acá. ¿Cuánto demora este proceso desde que yo, digamos, alimento el variador y espero que se le asigne la IP y espero que se flashee y descargue la configuración? Un máximo 2 minutos. Estamos hablando de 120 segundos, es lo que puede llegar a demorar. Si es que por ahora el flasheo toma un poco más, estamos hablando de 4 minutos en el peor de los casos. Pero el usual y lo que siempre hemos visto es de 90 a 120 segundos que puede llegar a tomar eh, la descarga del programa anterior. Como vieron, no es tan complicado. Básicamente eso es lo que podemos tener en una arquitectura Rockwell, utilizando pues un controlador Rockwell, un switch administrable y todo bajo Ethernet. Esa es la velocidad que podemos llegar a tener. Entonces ahora sí hablemos más a detalle del PowerFlex 750 y cómo nos va a llevar los parámetros que va a tener tanto de mantenimiento predictivo y de diagnóstico que podemos tener, ¿no? Primero, como para hacer un resumen rápido, dentro de la familia 750, que es la familia pues, de gama alta que tiene Rockwell Automation, tenemos dos divisiones. Uno que son variadores de propósito general, ¿no? PowerFlex 753, que son variadores para aplicaciones del día a día, por así decirlo, bombeo, ventilación, pajas, transportadores, agitadores, molinos, ¿no? Y cuando yo ya voy a tener ciertas aplicaciones dedicadas, aplicaciones especiales que sean, digamos así, por ejemplo, grúas, winches, ahí es donde ya el PowerFlex 755 tiene parámetros dedicados. Lo que son control, por ejemplo, en las papeleras, las bobinadoras, sincronizaciones, el 755 cumple mejor una función ahí al tener más slots para tarjetas adicionales. Y si pasamos ya a los 350 HP a 480, la solución que vamos a tener son los variadores High Power 755, que van desde 400 HP hasta 2000 HP. Como les dije, a nivel de hardware, entre las potencias hasta 350 HP, tanto el 753 y el 755, en la parte de potencia son prácticamente idénticas. Lo que varía es ya a nivel de la parte de control. Es decir, la cantidad de slots adicionales que puede soportar el 755 son 5, que me pueden servir justo para aplicaciones de seguridad, acá una tarjeta de seguridad, una tarjeta de encoder, una de entradas y salidas, una de fuente de alimentación auxiliar. De por sí, el 755 también ya viene con el Ethernet IP embebido en la main, la tarjeta principal. En cambio, el 753 en su tarjeta principal no viene con comunicación, viene con entradas y salidas para poder ser utilizadas, pero tiene 3 slots para poder agregar tarjetas adicionales, que justo puede ser una tarjeta de comunicación, sea Ethernet, Profibus, otra tarjeta de entradas y salidas adicionales que necesite para poder arrancar, y quizá una más de un encoder que necesite pues, para hacer un lazo de control. Otra cosa adicional para proteger la instalación y saber que los 750 puede tener una durabilidad es que todos tienen el conformal coating. ¿Qué es el conformal coating? Básicamente, cuando yo tengo ambientes hostiles, es decir, lugares con mucha acumulación de polvo, humedad, propensos a la corrosión, óxidos, todas las tarjetas electrónicas de los variadores 753 y 755 tienen un barnizado especial que va a cumplir el estándar 721 de la IEC. Este de acá me va a hablar justo del barnizado para poder, digamos, tenerlo
en en estos sitios vulnerables con alta acumulación de polvo, humedad, sobre todo en ambientes corrosivos. ¿Ok? Porque suele pasar, justo como indico acá, que generalmente cuando no hay un recubrimiento especial, se puede llegar a formar, ya sea por el polvo, ciertas rutas que pueden llegar a conducir, y eso va a producir una falla en el circuito. Ojo que a la hora de cumplir con el estándar que estamos hablando, que la totalidad prácticamente de la tarjeta electrónica está barnizada, y no solamente puntos parciales, como también hay fabricantes que indican que tienen el conformal coating, pero no cumplen el estándar y solamente están, o cumplen el estándar parcialmente, no a nivel 362, que están solamente en ciertas partes, en ciertos chips, tienen un recubrimiento, ¿no? En nuestro caso, el 750 tiene un recubrimiento a lo largo de las tarjetas electrónicas. Con respecto a los modos de control, es algo muy importante tener en cuenta para la hora de definir la aplicación que vamos a utilizar. Cuenta por tres tipos de modos de control, ¿verdad? Lo que son volts por hertz, que son justo un control básico para lo que es variar la frecuencia con respecto a la velocidad. Se va a ceñir a la regla de mantener constante la relación de volts y hertz, ¿no? Para tener el campo. Y esto puede aplicarse básicamente para aplicaciones de bombeo, de ventilación, donde puede tener, eh, digamos, donde se busca más que nada el ahorro, no tengo mucha inercia en el arranque y puedo llegar a ahorrar energía también, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. Después, el otro modo de aplicación es el Sensorless Vector Control. Acá yo voy a tener una mejor regulación de la velocidad. Es decir, con el modo de control Volts per Hertz, yo lo que puedo lograr es aproximadamente a nivel de un 40 o 30% de la velocidad, una buena resolución. Pero para velocidades bajas, ya voy a perder resolución y control inclusive, ¿no? Ya no es tan estable. Si es que voy a arrancar un ventilador, digamos, a una velocidad muy baja, o por algo mi bomba me permite trabajar a velocidades bajas, va a ser necesario que yo utilice este modo de control en el cual ya voy a tener una capacidad alta de corriente, justo a velocidades bajas, para poder mantener el torque, ¿no? Y si es que yo ya estoy en aplicaciones donde tengo una corriente de inercia muy alta, ya sea una faja, ya sea un ventilador, imagínense que tiene contraflujo, ¿no? Que ya de por sí va a partir con una inercia alta a la hora de poder llegar a mover y romper el movimiento, ya me voy a utilizar el Flux Vector que tiene la tecnología Force, ¿no? Que es Field Oriented Control. Esa de acá ya lo que va a proporcionar es una capacidad de poder regular la velocidad y tener un torque muy alto desde niveles muy bajos de velocidad. Eso lo puedo utilizar ya sea con una retroalimentación, es decir, que yo tengo una retroalimentación de la velocidad a través de un encoder, o también que sea a través de un lazo abierto, ¿no? Con el cual yo puedo llegar a controlar la posición, la velocidad y tener un control de torque, ¿ok? Siempre acuérdense que todos los variadores de velocidad lo que va a hacer es tratar de simular un control de un motor DC, ¿ya? El variador de velocidad parte, digamos, siempre de ahí. Tratar de simular el control de un motor DC, donde obviamente un motor DC lo que yo tengo es un alto par en el arranque, ¿no? ¿Qué podemos adicionar, o mejor dicho, qué podemos encontrar dentro del modo de control FBC con tecnología Force? Bueno, tiene dos variables muy importantes. Uno que es el adaptador y con el compensador de inercia, que lo que me va a permitir justo es optimizar el torque, tanto en la aceleración como en la desaceleración, para tener justo mayor estabilidad. Y con eso voy a tener la capacidad, ¿no? La capacidad de poder controlar la velocidad en todo el rango. Por eso me indica justo que tiene mayores anchos de banda para el control de velocidad. Entonces, este compensador de inercia es lo que me va a permitir justo a la hora que yo comience a bajar la velocidad, el algoritmo va a permitir a que se mantenga estable y llegue a la velocidad requerida sin necesidad de tener una alta demanda de corriente. Y después también el observador y el estimador de carga, que justo me va a servir para aplicaciones de bobinadores, en este caso, o digamos donde yo tengo una carga dinámica. ¿Qué quiere decir?
que imaginemos la bobinadora, ¿no? Va a partir de una carga inercial alta, porque obviamente tiene todo el material, y después que va consumiendo el material, la carga inercial que va a tener va a bajar, porque ya no va a tener el peso que tenía al inicio, ¿verdad? Estamos hablando de un peso dinámico, ¿no? Porque va a variar de acuerdo al tiempo. Entonces, las compensaciones que va a tener justo el estimador de carga van a ser de manera automática. No es necesario ir viendo el proceso o implementar un algoritmo adicional en un PLC para que le asigne las, las constantes, ¿no? Para para el controlador bueno, para el controlador del control de velocidad que yo esté implementado en el variador. Ya no es necesario que yo estas compensaciones o estas ganancias las asigne manualmente. Este estimador de carga ya hace cálculos y automáticamente le va asignando estas compensaciones o las ganancias para tener un mejor control. Algo adicional que tiene el equipo es el Device Logics. ¿Para qué me sirve el Device Logics? Básicamente es para poder hacer una pequeña lógica a la hora de arrancar o parar o como parte del proceso en sí. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando yo tengo el Device Logics, es como si yo tuviese un PLC integrado. Yo voy a tener justo, a ver, voy a hacer un pequeño zoom acá. Yo voy a tener imagínense que es como una pantalla de PLC, ¿ya? Que yo voy a poder configurar dentro del PowerFlex y voy a poder agregar ya sea comparadores, contadores, timers, lógicas de por sí, ya sea un OR, un AND, para poder hacer pequeñas lógicas de manera local, ¿no? Que me permitan hacer parte de supervisión del proceso. Es decir, si yo tengo restrictivos de campo, yo puedo llegar a cablear esos restrictivos al variador de velocidad y ahí hacer la lógica, sin necesidad de depender de un PLC externo. Porque si al final esa parte del proceso va a, digamos, afectar el funcionamiento del variador, es decir, que de acuerdo a los restrictivos que tenga o de acuerdo a cierta medición que yo tenga, voy a mandar a acelerar, disminuir o mandar a parar el variador, ya es necesario tener, como le dije, un PLC adicional que haga todo ese cálculo y le envíe la señal de referencia, sino él puede tener a través de sus entradas, ya sean digitales o analógicas, las señales internamente y hacer la pequeña lógica ahí para que él asigne ya sea parar, acelerar o desacelerar el equipo, ¿no? Y regule así la velocidad. Con respecto a los diagnósticos de fallas, tenemos, bueno, muy aparte de poder saber la temperatura de los IGBTs, los datos de última falla, es decir, una vez que mandó el equipo falla, ya sea por comunicación, ya sea por sobrecarga, siempre lo que va a quedar grabado en el variador de velocidad va a ser la carga en el momento de la falla, el voltaje del bus DC en el momento de la falla, la potencia en el momento de la falla, y la frecuencia en el momento de la falla. Que primero me van a permitir justo tener eh, una capacidad de respuesta y saber qué ocurrió en ese momento de la falla. Y lo otro que voy a tener es un data logger. Es decir, yo puedo llegar a configurar este disparador de acuerdo ya sea a una corriente que pase, imaginemos, no sé, pues, los 100, los 100 amperios, ¿no? Estamos hablando de un variador quizá de 96 amperios, que a partir de 100 amperios yo indico que se active este disparador para que él pueda llegar a almacenar justo los datos de corriente o de voltaje o lo que yo les indique. Por ejemplo, vamos a ver acá. Eso, acá está tomando los datos de salida de frecuencia, salida de corriente, salida de voltaje, bus DC, y 3 puntos de prueba adicionales configurados por el usuario para que pueda tomar esa cantidad de datos y almacenarlos, ¿ya? Y yo posteriormente puedo llegar a descargar este archivo, ya sea de un CSV, que es un formato para poder abrirlo en un Excel. Lo otro que me permite es tener tendencias a alta velocidad, es decir, si yo, por ejemplo, estoy conectado al variador y en tiempo real lo que puedo llegar a hacer es grabar y tener justo también todos estos datos, eso me sirve, por ejemplo, para un comisionamiento. O cuando ya después de hacer un mantenimiento voy a mandar a arrancar otra vez el equipo, puedo en el mismo programa que es el CSW con el que configuramos los variadores, grabar
las tendencias, ya sea de la corriente, la frecuencia, el voltaje, la temperatura del variador, para ir viendo cómo va llegando a variar y si hay una lógica entre la corriente y la temperatura, ya que tiene que ir de la mano, ¿verdad? Entonces, estos son los parámetros que me van a permitir. Y, por ejemplo, un ejemplo de diagnóstico utilizando justo ese tipo de variadores puede ser el de la extrusora, ¿no? Cuando se verifica, digamos así, que la extrusora ha tenido unos cambios, ¿no? Unos problemas de temperatura realmente, y se quiere evaluar qué ha pasado. Bueno, acá estamos suponiendo que soy relacionado ya con Compact Logics. El variador siempre va a tener sensores, ya sea de temperatura y de corriente, ¿verdad? Porque son los datos que él almacena. Estos datos pueden ser enviados al PLC para que poder hacer ahí una lógica, ¿no? Tanto la lógica de temperatura y de corriente, de acuerdo a otros parámetros que él tenga, lo que va a detectar es si es que hubo una correspondencia entre la variación de temperatura y la variación de la carga, y si es que no encuentra esa correspondencia, lo otro que puede ser, al variar la temperatura del variador, es justo eso, dando el ventilador de potencia, o la ventilación del tablero. Entonces, yo justo al tener este tipo de parámetros, me va a permitir hacer una pequeña lógica para detectar exactamente por dónde está siendo la causa raíz del problema. En este caso, lo que se fue detectar justo que la ventilación estaba bloqueada del tablero, ¿no? Y por eso es que había llegado un aumento, digamos, en la corriente, digo, en la temperatura del equipo, más no en la corriente, porque la carga que estaba consumiendo era la normal. Entonces, eso es algo que me puede llegar a ayudar y es un ejemplo de diagnóstico pues, muy simple que se puede llegar a implementar realmente a nivel de todos los equipos, ¿no? Como parte de los parámetros de mantenimiento predictivo que tiene el PowerFlex 755, bueno, cuenta con parámetros para poder detectar justo la vida útil y la vida restante, ¿no? De los ventiladores de potencia, los ventiladores de control y las salidas tipo relé de las tarjetas de control como parte del equipo. Y adicional, que me mande alarmas o también fallas de acuerdo al tiempo de vida o el tiempo de mantenimiento restante que me va a quedar para los rodamientos del motor, la lubricación del motor, los cojinetes de la máquina o la lubricación de la máquina, ¿sí? Hay que acordarse de algo. Cuando estamos hablando del tiempo de vida del ventilador de potencia, esto no obedece solamente a un conteo pues, de horas tal cual, sino lo que él va a hacer es jalar información, ya sea de la temperatura ambiente, de acuerdo a unos factores que uno le va a llegar a colocar, al trabajo del ventilador de potencia y al nivel de corriente que está entregando a la carga, para en base a eso plantear un modelo matemático, el cual ya está pues, embebido en el PowerFlex, y ver las desviaciones con respecto a este modelo. De acuerdo a estas desviaciones es donde él hace el cálculo del tiempo de vida que le va a quedar a los ventiladores. Es decir, no solamente una resta de hora a hora, minuto a minuto que va pasando desde que inicia su funcionamiento, sino también va a ir asociado a estos niveles de carga, a estos niveles de temperatura ambiente que pueda tener. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, hay unos modelos de cómo llegar a configurar justo estos parámetros para, para el tiempo de vida restante en los ventiladores de potencia, ¿no? Como podemos ver, primero lo que podemos llegar a definir es la temperatura del usuario, ¿no? ¿Cuánto va a ser la temperatura de medio ambiente que voy a tener en el tablero? Luego, si hay un tema de rateo, es decir, si es que por A o B está asociado, si por A o B va a estar asociado a un factor ambiental, es decir, una vibración o una baja calidad del aire, se le puede agregar un factor de derroteo muy aparte de la temperatura, ¿no? Sabemos que la temperatura máxima en la cual va a poder llegar a trabajar, o la temperatura interna puede ser unos 30 o 40 grados, ¿verdad? Es donde más o menos se va a llegar a trabajar, ya sea porque no le pongo aire acondicionado, solamente tiene ventiladores y estoy en interior mina, ¿no? Estamos hablando de 30 o 40 grados. El PowerFlex puede llegar a trabajar a 50 grados, ¿no? Y a eso yo le acondiciono un parámetro más que es el de rateo y le indico a qué nivel va a ser, ¿no? De acuerdo.
Generalmente yo puedo colocar un 0.5 de garroteo porque son unas condiciones ambientales severas. ¿Ok? Y luego esto va a ir asociado allá a los valores propios, ¿no?, que tiene el ventilador, este, para poder, digamos, disipar, ¿no? Estos tres parámetros van a ir a un algoritmo y el algoritmo hace justo el cálculo. Como les dije, el algoritmo va a partir muy independiente, ya sea de la corriente, niveles de carga que va a tener, nivel de uso propiamente del ventilador, a niveles de temperatura de trabajo y a niveles de derrateo de acuerdo a factores ambientales. Todo eso es lo que yo puedo llegar a configurar. Entonces, él ahí es donde va a emitirme un tiempo de vida esperado. Una vez que me emite el tiempo de vida esperado, que aproximadamente puede ser 15.000 horas, que es lo que estoy calculando, 15.300 horas, ya vienen los parámetros del monitoreo de tiempo de vida en sí, ¿no? Para entender qué es lo que voy a tener. Es decir, ahí sí es una resta básicamente entre el tiempo de vida total calculado a partir del algoritmo, entre el tiempo que está pasando ya, para que me indique el tiempo de vida restante, ¿no? Una vez que me indique el tiempo de vida restante, yo lo que puedo llegar a configurar es cuándo quiero que me lance la alarma. Es decir, cuando ya está a un 70% de la vía total o a un 80% de la vía total, yo puedo ir a configurar este event level, que por ejemplo acá le está definiendo con un 90% de la cantidad total de horas, es decir, 13.700 horas aproximadamente, para que cuando sea mayor al 90% me lance justo la alarma en el drive y me va a indicar de que ya es hora de darle mantenimiento a los ventiladores. O si es que yo estoy cercano pues, al ventilador, puede ser su reemplazo inclusive, ¿no? Pero así es como funciona el mantenimiento. Ahora, de acuerdo a los niveles de acción, yo puedo indicar qué es lo que debo considerar. Es decir, que el nivel de acción va a ser que lo ignore, que me lance una alarma o que me lance una falla menor, ¿no?, que puede ser llegar a ser reseteable o no, o que ya mande a parar el variador, ¿verdad? Mande a parar el variador y ahí tengo tres formas de poder llegar a pararlo, ¿no? Ya sea dejarlo en rueda libre, a través de una rampa de desaceleración, o a través del límite de corriente, es decir, si para lo más rápido posible, teniendo en cuenta el límite de corriente, ¿no? Entonces, eh, esas son las formas de poder accionar ante una falla. Ojo que acá solamente estamos revisando lo que es la configuración para el tiempo de vida de los ventiladores, ¿no? Hay que recordar que igual tenemos para lo que son para las máquinas, los rodamientos, los ventiladores de control y las salidas de por libre. ¿Ok? Entonces, esos son los niveles de acciones que va a llegar a tomar para poder llegar a parar. Una vez que le hice el mantenimiento, porque yo primero lo configuré justo para el mantenimiento, lo que voy a hacer es resetearlo, ¿verdad? Una vez llego a resetear después del mantenimiento y otra vez va a llegar a calcular de acuerdo a cómo va teniendo ya sea las condiciones ambientales, los factores de carga, me llega a calcular el tiempo de vida restante, ¿no? Y de acuerdo al tiempo total es donde va a seguir restando, ¿no? Y así es como yo voy a poder tener este bucle para poder tener mantenimientos cada cierto tiempo. ¿Dónde puedo visualizar estos parámetros de mantenimiento predictivo y dónde puedo llegar a configurarlos? Bueno, básicamente pueden ser en tres lugares, ¿no? En el propio HMI puedo llegar a hacer la configuración de todo el variador realmente. Propiamente en el CCW, que pues es un programa libre que tiene para poder configurar justo variadores, soft starter y demás, que puedo acceder a través de solamente conectarme desde mi laptop, ya sea por cable Ethernet a mi variador que tiene Ethernet, o por USB, ¿no? Un conversor adicional. Entonces, acá es donde yo puedo justo llegar a configurar estos parámetros de mantenimiento predictivo, sea para lo que es la ventilación, de potencia, infan, que es el ventilador de control, y bueno, acá como pueden ver, ¿no? Básicamente, acá hay cabinet fan, si es que yo tengo un variador que tiene el ventilador, o sea, mejor dicho, tengo el variador de velocidad que viene desde fábrica ya con un gabinete, ¿sí? Para poder un auto soportado, y tiene también ventiladores del gabinete, puedo llegar a calcular el tiempo de vida restante para el mantenimiento con esos mismos parámetros. Y lo mismo para lo que es las lubricaciones, el tiempo de vida de los cojinetes y como hemos visto, ¿no?
Justo que estábamos hablando, los high power, ¿ya? Este es el PowerFlex 755T que tiene justo es un, digamos así, un variador completamente modular. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a unir inclusive tres módulos de este variador para que puedan trabajar con un solo módulo de control y voy aumentando potencias. Si yo tengo un variador de 350 HP, yo compro otro de 350 HP, hago que trabaje solamente el módulo inversor y el módulo rectificador, ¿no? Que es uno bien parecido a este sin el módulo de control, voy a poder unirlos para que pueda trabajar por completo un total de 700 HP. Y así puedo ir expandiendo el variador y la capacidad que tengo. ¿Ok? Entonces es un diseño justo de operación de N-1, es fácil de servicio y fácil de hacer su mantenimiento, ya que tiene unas ruedas para poder retirarlo, es completamente extraíble, tiene barras en la parte de atrás, obviamente si es que se pide con el gabinete, y si es que no, se puede llegar a mandar a hacer un tablero para conectarse acá. Acá es donde se conectan los cables, justo para poder llevarse, para poder ir, digamos, al motor o la alimentación, y el variador, ya, mejor dicho, después de conectar los cables tanto de alimentación como de salida hacia el motor, ya no es necesario volver a tocarlos más. Ya queda con torque, porque el variador solamente se va a llegar a conectar de manera lateral a la barra. Es decir, cuando yo haga mantenimiento, a la hora de extraer el variador, no es necesario retirar los cables ni volver a hacer un tipo de conexionado. Eso ya queda fijo. Además, en la etapa de rectificación, tiene fusibles ultra rápidos que me van con indicadores que justo van a poder reaccionar ante una falla, ¿no? Como le dije, su diseño es completamente modular, parte del rectificador, el módulo de control y el módulo inversor. Está compuesto por el ventilador de potencia, los condensadores y la electrónica de potencia. Como le dije, puedo llegar a aumentar, ¿no? Modularmente estos variadores y llegar hasta potencias de 2000 HP, partiendo desde un variador de 350 o 700 HP, que es en este tipo de modos. Esa high power, algo adicional que tiene es justo la ventilación o el ducto de ventilación independiente para lo que es la parte de potencia. Todo este de acá es el ducto de ventilación, que obviamente se puede llegar a comprar accesorios para colocarse en techo y me sirva para poder evacuar el aire por ese lado, ¿no? Muy aparte tiene un ventilador exclusivo para la parte del inversor y otro ventilador para la parte de control. Entonces ahora vayamos a ver ya por último lo que son los problemas que habíamos encontrado en los variadores de velocidad. Como hemos dicho, el problema principal en la parte inicial del variador de velocidad eran los armónicos generados por el rectificador. Hay que acordarse un poco qué son los armónicos, ¿no? Básicamente los armónicos van a ser eh, ondas ya que parten de la frecuencia fundamental. Es decir, para nosotros, para Perú, estamos hablando de 60 Hz, y a partir de 60 Hz yo voy a tener múltiplos de onda que van a ir justo resonados en alta frecuencia, ya sea en un armónico de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, séptimo orden y así. Es decir, el de tercer orden va a ser 180 Hz, el de cuarto 240, el de quinto 300 Hz y en adelante. ¿Qué es lo que me produce el variador de velocidad? Dependiendo digamos, del sistema, sea monofásico o trifásico, yo voy a tener netamente cargas armónicos de rango impar, porque al ser una señal externa, pues las de rango par se van a anular entre ellas, ¿no? Entonces, partiendo, si yo tengo un sistema monofásico, supongamos un UPS para un ordenador, lo que voy a tener, o en las fuentes switching, por ejemplo, inclusive, lo que voy a tener son armónicos de orden 3 en adelante, 3, quinto, séptimo y noveno, y así, ¿no? En cambio, un variador de velocidad, que estamos hablando de un sistema trifásico, ya sea 480 o 220, los armónicos de niveles altos que voy a tener justo van a ser el quinto y el séptimo. De ahí en adelante, obviamente no voy a tener armónicos de nivel 9, 11, 13 y en adelante, pero los que van a impactar más van a ser el quinto y el séptimo armónico. Al final, cuando yo sume, digamos, la forma de onda fundamental con la forma de onda de los armónicos que yo pueda tener presentes, lo que va a hacer es justo eso acá, ¿no? Voy a tener una resultante que es la suma de ambas,
la cual está distorsionando la onda. Por eso es que yo a la entrada tenía un par de picos, porque tenía justo una distorsión de la onda de corriente. Lo que voy a tener al final en un variador de velocidad en corriente es algo así, ¿no? Por cada línea. Un par de pulsos en la parte superior y un par de pulsos en la parte inferior. ¿Cuáles son los efectos que producen los armónicos de corriente? Oye, y eso que solamente estamos hablando de los armónicos en sí, no estamos tocando los subarmónicos o los interarmónicos inclusive. Pero bueno, eso es algo para tocarlo un poco más a detalle, realmente más adelante. Pero lo principal que va a producir va a ser sobrecalentamiento en los componentes, sobre todo en componentes inductivos, componentes como reactancias, transformadores, ahí es donde se va a sentir más el sobrecalentamiento. La protección, por ejemplo, que tiene los interruptores, igual no puede llegar a mandar a disparar por esta alta frecuencia, por la corriente alta que puede llegar a tener en algún momento, puede llegar a disparar protecciones. Si yo tengo una instalación de variadores, acá tengo un arranque directo, probablemente acá también, o en la línea donde yo estoy llegado a conectar, lo que voy a reducir es la vida útil del motor, ya que, como dije, va a buscar siempre reactancias en su camino, y además, al tener armónicos de corriente pasando por impedancias, eso me va a generar armónicos de voltaje. Estos armónicos de voltaje, si yo no tengo sistemas o un transformador aislado para el resto del sistema, lo que voy a tener es justo impacto en los motores, ¿no? Y otra cosa que voy a tener es una reducción en el factor de potencia. ¿Por qué? Porque el factor de potencia para cargas lineales, es decir, motores, cargas resistivas, va a venir dada siempre por, por el ángulo de desfasaje entre voltaje y la corriente. Pero sin embargo, al tener armónicos presentes en la red, va a haber un factor que va a englobar justo ese porcentaje de armónicos que están impactando. Hemos hablado que el THDI para unos variadores normales, ¿no?, son alrededor de 30%. Entonces debemos tener en cuenta que ese es justo el nivel que va a llegar a afectar. Es justo más o menos lo que les hablaba, cuál sería la tecnología para mitigar estos niveles armónicos. Bueno, nosotros partimos ya que no somos un variador convencional, que no tiene una reactancia S, ya nuestro variador tiene una reactancia S, y justo la primera acción que va a tener es anular estos sobrepicos de corriente y este rizado de la parte central. Eso es lo que ya tenemos, de 30 al 40%. De ahí en adelante, si queremos bajar, hay una solución que es colocarle un filtro pasivo. Es un filtro Matrix AP de la marca MTD, un filtro armónico en sí, que me va a ayudar a reducir el nivel de armónicos en niveles de 5 a 8%. Y es justo donde ya cambiamos esa forma de onda y ya voy a tener una forma de onda más inusual. ¿Ok? Entonces acá podemos ver de que a partir, pues justo del filtro armónico, estamos pasando de esta forma de onda a esta forma de onda. Y justo la efectividad que tiene ese tipo de filtros es a partir del 40 a 50% de la carga en adelante, ¿no? Para tener niveles de 5%. Así que si queremos mantener niveles de 8%, estamos hablando de un 20% de la carga aproximadamente. Y el otro fenómeno con el que debemos proteger, digamos, al motor es el fenómeno de onda reflejada. Como les dije, en cada subida y bajada de tensión de la onda de voltaje que está generando el variador de velocidad, realmente lo que voy a tener es un pulso. Es un impulso y comienza a amortiguarse. Si es que yo no utilizo ni una solución, es decir, tengo solamente conectado a la salida del variador directamente hacia el motor, lo que voy a tener es este impulso mucho más alto. Estamos hablando de niveles de 1400 voltios, 1500 voltios, dependiendo de la impedancia. Y si es que yo le llevo a agregar un reactor a la salida, lo que voy a tener es un amortiguamiento. 1200 voltios, 1000 voltios, dependiendo siempre de la distancia que yo tenga entre el variador y el motor. Las soluciones que tenemos van a depender justo de la distancia de los cables. Es decir, si tenemos distancias de hasta 100 metros, estamos hablando de 50 a 100 metros, probablemente con una reactancia de salida sea suficiente para poder eh, amortiguar la forma de onda de voltaje y no dañar el voltaje de aislamiento que va a tener el motor, ¿no? El bobinado del motor. Si ya estamos hablando de distancias de 300 metros de recorrido de cable, lo que voy a tener que utilizar ya es un filtro DVDT.
este filtro DBT, ¿de qué viene dado? Básicamente de una reactancia más una resistencia, ¿no? Lo cual va a llegar a atenuar estos voltajes, ¿no? Entonces acá ya podemos llegar a tener niveles de 1200 voltios para el voltaje de aislamiento, entonces no necesariamente estamos como acá, como 1400, ¿no? Y si por A o B yo llego a pasar ya a niveles de 3 kilómetros de distancia, es decir, de 300 hasta 3 kilómetros de distancia, que estamos hablando pueden ser igual, ¿no? 500 metros creo, y 1 kilómetro es el usual que he visto. Más de eso no he llegado a ver, pero usualmente como recorrido de cable está eso, para lagunas, para sistemas de bombeo donde el accionamiento y la bomba están bien alejadas, es donde se utiliza ya este tipo de filtros, ¿no? Que es un filtro compuesto por una inductancia más un capacitor. ¿Ok? Entonces, esas serían las soluciones que nosotros tenemos para poder, digamos, dar solución a las perturbaciones eléctricas que genera el variador de velocidad al motor. ¿Ya? Obviamente, el dimensionamiento de esto va a venir dado de dos formas, ¿no? Como regla general, lo que hemos mostrado acá, y como regla de acuerdo a cada proceso, es ver exactamente cuál es el voltaje de aislamiento, porque de acuerdo a eso vamos a saber si es que el motor va a ser capaz de resistir al variador de velocidad o si necesita un accesorio adicional. Porque muchas veces se piensa, ¿y el variador de velocidad necesita o no necesita? ¿Cuánto es lo máximo que puede dar? No depende realmente del variador de velocidad. Como hemos visto, va a depender netamente del motor. Si ustedes tienen un motor que puede ser, por ejemplo, de la marca Baldor, que es NEMA, que tiene un voltaje de aislamiento de 2000 voltios, es mucho más resistente, es de muy buena calidad, entonces obviamente este puede llegar a, por ejemplo, para este tipo de variador, puede llegar a distancias de 180 metros sin necesidad de colocarle algún tipo de reactancia. Y si le colocamos una reactancia, puede llegar hasta 300 metros sin ningún inconveniente. Pero sin embargo, estamos usando una marca de variador que quizás no es de tanta calidad, de tanta robustez, es una marca intermedia, o por ejemplo un IEC, ¿no? Un ABB IEC, por ejemplo, está en niveles de 1300, 1350. En este caso, sin necesidad de agregarle una reactancia para una potencia de 20 HP, podemos llegar a niveles de 76 metros, ¿no? Supongamos 60 HP, podemos llegar a niveles para 4 kHz ya, de 60 metros, ¿no? Y ahí va a depender si es que yo necesito agregarle o no agregarle reactancia para poder abarcar más distancia, ¿no? Para este caso, por ejemplo, de 76 metros, si le agrego una reactancia, puedo llegar a 90 metros, ¿ok? En cambio, si tengo un motor antiguo, estamos hablando de un motor, pues, de solamente un voltaje de aislamiento de 1200 voltios. Para ese caso, sí va a ser algo muy especial. ¿Por qué? Porque ahí esos motores antiguos no soportan mucho. Entonces estamos hablando que el variador solamente va a poder trabajar hasta 12 metros. Y sí o sí sería necesario darle una reactancia, con lo cual podemos llegar prácticamente a 90 metros, como indica la tabla, ¿no? Entonces, obviamente esta tabla está pues abierta para poder verificar y ciertamente cuando ustedes pidan una selección, tanto los especialistas que tenemos acá en precisión van a encargarse, de acuerdo a los datos que le den o los datos necesarios, a poder tomar una mejor decisión en qué ofrecerla, si es necesario una reactancia, un filtro DBT, para no dañar, digamos, el voltaje de aislamiento del motor, ¿no? Y extender su vida. Bueno, eso era todo lo que quería llegar a compartir con ustedes. Justo hemos terminado más o menos en una hora, que era justo como hemos tenido entrevistas inicial. Al inicio, digo, ya hemos tratado de cumplir, abarcar todo lo que queríamos compartirlo con ustedes, ¿no? No sé si tengan alguna duda o consulta de lo que hemos hablado, ya ven en la parte lateral, ¿no? Del chat en sí, pueden llegar a escribir las dudas o preguntas que tengan para poder absolverlas, ¿no? De algo que no les haya quedado claro, o algo de lo que quieran saber más. Igual después se le va a pasar una encuesta a cada uno para que puedan llegar a rellenarla, dar su opinión sobre el webinar y también indicarnos sugerencias si creen que es necesario contactarnos con nosotros para poder ayudarlos en algún tipo de, de consultoría o de solución.
para absolver sus dudas. Ok, si es que no hay preguntas, ya saben, pueden llegar igual a conversar con nosotros a través del webinar, a través o la encuesta que se les va a llegar, y pues podamos tener mayor información de ustedes y nos podamos llegar a contactar o absorber, como les dije, alguna otra duda que tengan. Espero que les haya servido la charla. Muchas gracias por su atención y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.